Hola queridos hermanos, espero que estén muy bien, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, de acuerdo al horario que vayan a ver este video. Hoy quiero hablarles de la empatía de amor. Yo sé que el título suena como a título de novela, pero quisiera compartirles esta meditación acerca de un pasaje que se encuentra en Romanos 12, del 21, versículo 21. Romanos 12, 21, y les pido que oren conmigo para que sea el Señor quien nos dirija esta mañana. Padre del cielo, te damos gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de abrir los ojos a un nuevo día, porque tenemos la oportunidad de disfrutar de esta vida que nos has entregado y de aprender y de mejorar y de poder enseñar y ayudar a los demás que podamos, porque ese es el servicio, ese es el amor que tenemos para los demás. Así es que, Señor, te pedimos que nos guíes en este día, en esta pequeña meditación para todos los hermanos. En el nombre de Cristo. Amén. Esto pues lo platiqué con los hermanos de nuestra oración en línea que tenemos todos los lunes a las 6 de la tarde horario de México, donde nos conectamos hermanos de distintas partes del mundo, sobre todo de habla hispana por supuesto, de manera que podamos orar los unos por los otros, orar por las cosas que nos interesan y aparte compartimos un tiempo de meditación de la palabra de Dios. Y en este día es Romanos 12, verso 21, que nos dice así: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es claro que el apóstol Pablo nos está diciendo que la maldad va a ir por nosotros para vencernos y hacernos caer. Pero no debemos dejarnos vencer por la maldad. Sin embargo, nos dice que debemos de vencer la maldad con el bien. Vencer la maldad con el bien. Y ahora, ¿cómo hacemos esto? Puede ser una frase, un buen juego de palabras, pero ¿cómo lo ponemos por obra? Porque de eso se trata, de hacer lo que la Biblia dice. Si no, ¿para qué la estudiamos? ¿Para qué estudiamos la palabra de Dios? ¿Para qué meditamos en ella si no hacemos lo que la Biblia nos dice? Bueno, pues siempre es interesante darse cuenta del contexto. Si nos fijamos bien, este pasaje, este versículo es el último de todo el capítulo. Podemos pensar que esto es entonces el resumen de lo que viene diciéndonos desde antes. Por eso yo los invito a que me acompañen y leamos desde un poquito antes, desde Romanos 12, 14. Y lo que nos está queriendo decir podemos encontrarlos a partir de aquí. Porque nos dice en Romanos 12, 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Siempre vamos a encontrar personas que se opongan a nosotros, personas que no piensen como nosotros, personas que reprueban la mente de Cristo que se encuentra en nosotros. Siempre habrá a quien no le guste cómo son los cristianos y harán cualquier cosa para que te des cuenta que les caes mal, que no te soportan. Sin embargo, ¿qué nos dice Pablo? Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y créame, yo sé que esto puede ser muy difícil para algunos, porque en ocasiones te llegan a alterar de manera tan grande, bastante, que algunos hasta con verlos ya te alteran, porque ya sabes que son personas que van por ti y van a molestarte. Pero nosotros no somos como ellos, y eso hay que entenderlo. No somos de la misma espiritualidad. Cuando ellos nos maltratan, nosotros los bendecimos. Y fíjense lo que dice el siguiente versículo, Romanos 12, 15. Nos dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Y esto es muy importante, porque así como bendecimos a los que nos maldicen, también a los que se están con nosotros, a los que son buenos, a los que se gozan y a los que lloran, pues los apoyamos, les prestamos el hombro para llorar un poco, o les damos una palmada en el hombro diciéndole felicidades, qué bueno. Porque por otro lado vemos muchos cristianos que caen en envidias por el éxito ajeno o que simplemente no les importa lo de los demás. Simplemente ellos dicen, él su vida y yo la mía, allá él.
no se dan cuenta en realidad que nuestra vida es fugaz. Realmente vivimos un instante, tenemos un pequeño instante de gracia en esta vida. Y sería absurdo perder el tiempo para estar alejados, pudiendo estar felices y disfrutando de la compañía de personas que son más afines a nosotros que los que se nos oponen, que los enemigos. Pero eso, pues por supuesto, es lo que nos enseña el Señor Jesucristo y no nos enseña a alejarnos de los demás. Hay que entender, ¿de quién somos hijos? ¿De Dios o del diablo? Entonces, ¿cómo tenemos que comportarnos? ¿Como los hijos de Dios o como los hijos del diablo? Debemos de entender estas cosas. Por eso, gócense con los hermanos o con el hermano que le va bien, que está contento, que está feliz. Háblenle para felicitarlo, gócense con él, no lo dejen alegre, pero solo. Porque él se quedará solo y al final tú también te quedarás solo. Esto es empatía, la participación afectiva de una persona en la realidad ajena, ajena a ella generalmente en los sentimientos de otra persona. Pero muchos no lo hacen, son totalmente apáticos. Son como dice el verso 16, en Romanos 12:16, dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Así son. Son sabios en su propia opinión porque son apáticos, no les interesan los demás. Solo se interesan ellos y piensan que solo ellos están bien. Nos dice unánimes entre vosotros. ¿Qué es estar unánimes? Donde unánime es que todos los miembros de un grupo o de personas estén en una misma cosa. Es que todos sintamos lo mismo, pensemos lo mismo y actuemos de la misma manera. Por supuesto no quiere decir que actuemos como robots. Eso no nos está diciendo la palabra, que todos seamos robots y yo hago lo mismo que los demás. No, porque el Señor sabe perfectamente que cada persona es diferente en muchos aspectos. Pero Cristo es uno solo para todos nosotros. Y Él es nuestra meta, nuestro goal, nuestra, nuestra imagen para ser como Él. Y por supuesto, teniendo al Espíritu del Señor, pues actuaremos de manera como los hijos de Dios actúan. Porque como dice Romanos 8:14, los hijos de Dios son los que actúan como el Espíritu de Dios los guíe. Pero fíjense, cuando buscamos más allá, nos damos cuenta de pasajes como Gálatas capítulo 5, versos 5 y 6, donde nos dice, Gálatas 5, versos 5 y 6, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque eso estamos esperando. La justicia que se haga en nosotros, que ya la pagó el Señor Jesucristo por nosotros. Pero dice el verso 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Porque nuestra fe nos lleva a obrar con amor en las cosas que hacemos. Y esperamos con amor el día en que estemos frente a nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, no podemos ser altivos. Si hay amor en nuestra vida, no podemos ser altivos. ¿Qué es ser altivo? Ser altivo es el que se cree superior a los que los rodean. Por su posición social o por su posición económica, quizás intelectualmente, o por alguna cosa especial o cualidad que esa persona se tenga, se va a sentir superior a los demás. Esto pues lo va a demostrar con un trato distante para los demás, despectivo, de manera que de alguna forma pues no va a sentirse unido con los demás, por tanto se siente altivo, se siente por encima de los demás. Y esto es lo que no debemos de ser. No debemos de ser altivos, sin embargo, nos dice que debemos de asociarnos con los humildes. Y para que ellos se asocien con los humildes, pues es importante nosotros también debemos de ser humildes.
A veces cuando se habla de humildad, se habla de las personas que tienen carencias o que tienen poco dinero o este tipo de cosas. Pero no nos habla de eso. La humildad es el que no, el humilde, fíjense, es el que no hace ostentación de sus virtudes, porque sabe cuál es su lugar. Y sobre todo porque se compara con, con Dios, con el Señor. Se compara con Jesucristo, dándose cuenta de todas sus carencias, dándose cuenta de todas sus debilidades, porque aún Jesucristo siendo hombre, pues por supuesto, Él no cayó, ni pecó, ni se equivocó tan fuerte como nosotros lo hemos hecho. Y nosotros sí. Entonces debemos de darnos cuenta que debemos de negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo a Él. Ese es la persona humilde, la que se niega a sí misma. Por tanto, nos dice Pablo en el versículo Romanos 12:17, nos dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. De todos los hombres, no dice de algunos, o solo de tu familia, o solo de tus amigos, o solo de tus hermanos de la congregación, no, dice de todos los hombres. Y es que es normal que a veces creamos que alguien nos ataca, que alguien nos menosprecia o que alguien se siente superior y altivo y no muestra esa humildad. Pero no debemos de pagarle con la misma moneda. No está bien, no es bueno. Debemos de entender que, bueno, por supuesto, la venganza es del Señor, no nuestra. Nosotros no estamos llamados a devolver con la misma moneda. No estamos llamados a eso. Estamos llamados a ser buenos, aún con los que se nos oponen, con los que nos maltratan, con los que nos hacen cosas. Romanos 12:18 nos dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No dice con uno ni con dos, con todos. ¿No sería maravilloso estar en paz con todas las personas? Por supuesto que va a haber personas como los endemoniados, los necios y mucha gente así, que solo busca estar molestando. Pero así es y así hay personas que son así. Pero los demás, está en tu mano, está en tu manera, está en tu decisión el ser diferente. Tú tienes la oportunidad de ser hoy diferente con los demás, de buscar unión en lugar de buscar disensión, en lugar de separarse. Tenemos que estar unidos, tener dominio propio con tu carácter, con tu manera de ser, controlarte en todo. Porque, fíjense, muchos hacen corajes y dicen, no, pues yo no he dicho nada, pero por dentro están haciendo corajes, corajes silenciosos, y eso les pasa la factura. Y les va a pasar la factura aquí en la tierra y también allá en el cielo. Y otros los hacen y todo el mundo se da cuenta y lo hacen en aspavientos para que todo el mundo se dé cuenta que están muy enojados. Y eso es ser muy altivo. O que simplemente no le importan los demás. Es ser totalmente apático. Pero eso no es lo que nos pide el Señor. ¿Estamos dispuestos a obedecer a Dios en estas palabras que nos dejó en el apóstol Pablo? ¿O nosotros somos mejores y nuestras ideas son muchos mejores que las de Dios? ¿A qué estamos dispuestos? ¿A obedecer a la palabra de Dios o a obedecer a nuestros propios pensamientos? Recordemos que la obediencia trae bendición. Y es por eso que dice el pasaje en el verso 19, Romanos 12:19 nos dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así como el Señor pagó con su sangre y su vida para rescatarnos a nosotros, pues así pagará con la ira del Señor a todos los que no hacen lo que Él les ha pedido y faltan a su ley, a todos los que maltratan a sus hijos. Porque, miren, preguntémonos, ¿por qué nos dice esto? Es claro que Pablo no se lo inventó solo,
sino que es importante que entendamos que Pablo lo dice porque el Señor Jesucristo se lo ha revelado, pero además lo dejó escrito en sus propias palabras por medio de Mateo en su Evangelio. Fíjense, leamos Mateo capítulo 5, versos del 35 al 45. Mateo capítulo 5 del 35 al 45, donde dice, perdón, del 38, vamos a leer, del 38, discúlpenme por favor, aquí escribí mal. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, dale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que te quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, dice el Señor, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Esa empatía por los demás es muy importante, porque vivimos en una sociedad, somos parte de una sociedad, y sabemos que no todos son cristianos, que no todos son buenas personas, e inclusive que algunos son bastante malvados y van a ir por ti, por nosotros, para molestarnos. Y debemos de estar prevenidos. ¿Cómo vamos a responder? ¿Con la ira contenida de dentro de nosotros? Entonces, ¿de dónde salimos? Nosotros somos los que debemos de ser pacientes. No podemos perder nuestro dominio propio ni sacar a Cristo de nosotros cuando nos enojamos. Decirle a Cristo, Cristo, salte tantito porque me voy a enojar con esta persona. Entonces, ¿de quién somos hijos? Efesios 2 nos lo deja claro. Efesios 2, 1 y 2 nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y por esto es que nos dice Pablo lo que nos dice en el verso 20. Romanos 12:20 nos dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Qué es un ascua? Es el nombre que recibe un trozo de un material sólido que cuando entra en contacto con el fuego se vuelve incandescente. Aunque sin llama, por supuesto. Por eso se conoce como ascuas a los restos de las brasas. Este pasaje que nos dice aquí Pablo nos está recordando él, porque conocía muy bien la escritura, lo que dice en Proverbios 25. Proverbios 25, versos 21 y 22, donde dice, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonarás sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. Miren, en aquel tiempo, casi todo se llevaba en la cabeza. Tinajas con agua, canastas con comida, e inclusive braseros con carbones encendidos. Cuando se acaba el fuego, algún miembro de la familia salía con el brasero para ir a la casa de algún vecino y pedir prestado un poco de fuego, un poco de brasas, y regresaba con el brasero en la cabeza. Todos sabemos cómo cuesta encender un brasero. El otro día quisimos prender uno, hicimos una carne y nos costó mucho trabajo prenderlo. Bueno, si vuestra vecina o tu vecina o el que vive junto de ti es una buena persona, entonces
amontonará en el brasero carbones para que la persona pudiera calentarse y hacer pan o cocinar o comida, no sé. Por lo tanto, el proverbio enseña que si un enemigo se le pone fuego en su cabeza, más bien, se le apaga el fuego en su casa, perdón, y viene a nosotros pidiendo carbón, debemos de ser generosos y amontonarle un poco de carbones encendidos o ascuas de fuego en el brasero sobre su cabeza, de manera que podrá volver a su casa y cocinar pan y calentarse. Y esto proporcionará un cambio de actitud en su mente. ¿Por qué? Porque entonces tú le estás pagando de manera buena en lugar de manera mala. En lugar de vengarte y decirle, no, no te doy nada, le dices, no, te ayudo, aunque seas malo conmigo. Entendiendo, vamos a concluir. Yo quiero invitarles a ser más empáticos con los demás, a ser empáticos con los hermanos y con el prójimo, con los buenos y con los malos. No nada más estar viendo quién me da o quién me ayuda, no, sino con todos. Dice la escritura que muchas veces algunos albergaron a ángeles en su casa sin darse cuenta. Actúen con amor cada cosa que hagan y que piensen. Todo lo que hagan, háganlo con amor. No dejen que su mente los lleve a un lugar malvado, a pensar cosas feas, a pensar cosas malas de otros. Las personas se equivocan y a veces dicen cosas que no saben por qué las dicen. Pero sí es importante que nosotros nos demos cuenta que nosotros debemos de responder de una buena manera, porque no es bueno ser malo. Entonces, sean obedientes al Señor cuando les dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. ¿Para qué? Para que vivas una empatía de amor. Muchas gracias, queridos hermanos, y les pido que me acompañen con una oración. Señor Padre del Cielo, te damos gracias por habernos permitido compartir este mensaje ayer con mis hermanos de oración en línea y hoy con mis hermanos en general, porque no se pudo grabar. Señor, te damos las gracias. Bendice a cada uno de mis hermanos que puedan ver esta palabra, escucharla y que sea de edificación para ellos. Que nos sirva a todos, Padre. Todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos. Dios los bendiga y que pasen una excelente semana.